A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a la República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. Señora de Saint-Ange, sí, apruebo el proyecto, pero no lo demás. Comencemos nuestra lección o el poco tiempo que tenemos para gozar de Eugenia va a pasar en preliminares y no se hará su instrucción de vida. Dolmancé contesta, que va tocando sobre la señora todas las partes que cita. Comienzo, no hablaré de estos globos de carne, sabéis tan bien como yo que los llaman indistintamente pechos, senos, tetas. Su uso es de gran virtud en el placer. Un amante los tiene ante los ojos cuando goza, los acaricia, los palpa. Algunos incluso hacen de ellos la sede del goce y anidando su miembro entre los dos montes de Venus que la mujer cierra y comprime sobre este miembro. Al cabo de unos pocos movimientos, algunos hombres logran derramar ahí el bálsamo delicioso de la vida. Continúa él. Pues bien, señora, voy a tenderme sobre este canapé, vos os situaréis a mi lado, os apoderaréis del sujeto y explicaréis con las mismas propiedades a nuestra joven alumna. Ella señala, este cetro que ves aquí, de Venus, Eugenia, es el primer agente de los placeres en el amor. Se le llama miembro por excelencia. No hay ni una sola parte del cuerpo donde no se introduzca. Eugenia dice, oh, cuánto me gustaría ver correr ese licor. Y la señora dice, podría hacerlo mediante la simple vibración de mi mano. ¿Veis cómo se irrita a medida que lo sacudo? Estos movimientos se llaman masturbación. Oh, querida amiga, dice Eugenia, déjame menear ese hermoso miembro. No aguanto más, dice él, dejadla hacer, señora. Esa ingenuidad me la pone horriblemente tiesa. Bueno, estos son algunos pasajes de los más suaves. Y muy representativos, por lo demás. Muy representativos. Sí. De la filosofía en el tocador, del Marqués de Sade. Esta obra que fue escrita a finales del siglo XVIII. 1795. Yo soy el estadístico en el programa. 1795, sí. Efectivamente, que es citada en Justin, antes de haber sido publicada, y que representa algo así lo que el manifiesto comunista es a Marx, y a la lucha de clases y el proletariado. Exactamente. Representa la filosofía del tocador para el Marqués de Sade, que es el libro que permite que cada una de las personas que quiere iniciarse en la lubricidad, en aquellos placeres carnales desmedidos, pueda entonces tomar este libro y leer página tras página, escándalo tras escándalo, dolor y placer tras dolor y placer, esta obra que trata básicamente de la formación, la instrucción de una niña virgen que llega a donde su recomendada por su padre, donde una instructora, que es esta señora, que va a ayudarla junto a un conjunto de hombres, y que en un día, este libro dura un solo día, en una sola jornada, esta niña será completamente convertida y cometerá los mayores actos de placer y también las mayores atrocidades, que para efectos de esta cultura de Sade vendrían a ser exactamente lo mismo. Estamos esta noche junto a Patricio López, como siempre. Patricio. Sí, a una distancia prudente. Estamos bastante cerca, Patricio. Y estamos también con Omar Sarraz. Hola, ¿cómo están? Ahora expliquemos por qué no está Antonella. Digamos por qué no está Antonella. Hay dos motivos. Hay dos motivos, sí. Primero, porque ella es la reserva moral de este programa. Y no puede estar en un libro como este. Exactamente. El segundo motivo es que además está justamente en esta semana, estuvo realizando y está muy ocupada con las labores de FEM, sí, que es el Festival de Cine de Mujeres. Al cual todavía le queda un día. Sí. Mañana todavía hay funciones gratuitas, pueden ir. Así es. Y como además estar en FEM y leer este libro producían incompatibilidades políticas. Exactamente. ¿Ya? Decidimos entonces concentrarlo en la masculinidad. Sí. Y convocar al compañero Omar Sarraz. Y convocar al compañero Omar Sarraz en esta jornada. Omar, por favor, ya que estás aquí con nosotros nuevamente, te damos la palabra para que nos sorprendas con tus observaciones. Bueno, yo leí la edición de la editorial Tusquets en su colección La Sonrisa Vertical, que a partir de este momento
debería llamarse La sonrisa circular, porque hay una cantidad de elogios infinitos al hoyo, digamos. Claro. Y bueno. Y hay una crítica a lo ovalado. A lo ovalado. Claro. Hay una crítica. Claro, hay un juicio de valor jerárquico, de hecho. Sí, en una de las defensas de que no es contra natura el sexo anal, dice uno de los personajes, Dolmancé, que si la naturaleza juzgara que es impropio, no habría hecho los miembros circulares, sino que lo habría hecho de acuerdo a la forma de la rajadura frontal. Lo cual es una afirmación de sentido común como las que abundan en el libro. No necesariamente correcto, pero es un sentido común implacable. Claro. Pero lo redondo a lo redondo. Exacto. Y si hay algo ovalado, que vaya a lo ovalado, y no viene siendo el caso. Exacto. Bueno, a mí me pareció interesante, pero me pareció también una literatura, debo decir, fantástica, porque era impresionante la cantidad de cuadros y de relaciones que hay cada página. Son inagotables. Los personajes no comen, no escuchan música, no toman, solo tiran, pero de una manera que no se recuperan y vuelven, no se recuperan. No es automático. Es todo automático, claro. es impresionante. Entonces yo, cuando estaba leyendo esto, decía, bueno, realmente si la naturaleza, si ellos están haciéndole caso a lo que la naturaleza les sugiere, a mí me habla muy despacio, porque yo no sería capaz de seguir ni de lejos. Pero es que requiere impulsos. Claro. Pero por eso hay instrucción. Sí. Esto es una educación. Es una educación, sí. Habría que partir con menos libros, Omar. Menos libros. Un curso intensivo como el de Eugenio. Y quizás habría que... Bueno, este es un tratado, y el libro se define en el principio como un libro inmoral. Y es un libro que tiene una extraña mezcla porque es claramente pornográfico. No tiene ningún tipo de eufemismo a la hora de describir los distintos cuadros, relaciones y enlaces que se producen a lo largo del libro, pero que sin embargo lo hace en nombre de una verdad, ¿no? Porque la proclama que subyace detrás de la liberación absoluta de los placeres del cuerpo es el cuestionamiento de una sociedad hipócrita. Y esta sociedad hipócrita, a poco andar, tiene dos bajadas que son muy interesantes, porque este libro, que está construido sobre la base de un diálogo teatral de 7 actos, tiene 2 actos en los cuales se sale un poco del tema eminentemente sexual para entrar en 2 materias que aparecen enlazadas, ¿no? Uno es el tema de la religión, pero particularmente el tema de la Biblia, ¿no? Y del Nuevo Testamento, donde lo que el Marqués de Sade hace es, con un sentido común implacable, poner a la altura del ridículo, del delirio de un interdicto o de una conducta poco menos que de un drogadicto, cualquier tipo de acto de fe respecto a lo que relata el Nuevo Testamento sobre lo que habría hecho Jesús. Lo escribe de tal manera que resultaría prácticamente imposible creer, y probablemente el Marqués de Sade, con un poquito más de asesoría comunicacional y de imperio mediático, le habría provocado una crisis severa mundial a la Iglesia Católica. Claro. Y luego en el acto quinto, que es cuando hace una enarbolación del concepto de la república, y ahí también hace una suerte de manifiesto político. Por lo tanto, este es un libro que es súper pornográfico, pero que al mismo tiempo tiene otras lecturas que van en el fondo poniendo en cuestión los pilares de la sociedad de su época, ¿no? En cada uno de los ámbitos. Claro, de hecho la introducción señala la importancia política de lo que está diciendo, y a principio, las primeras páginas del libro, uno dice, bueno, esto es una exageración, digamos, porque desde un punto de vista, de una mirada sumamente secundaria y paralela, uno podría hablar de política aquí, pero finalmente el libro transita hacia allá, haciendo alusión a la importancia de no prohibir ninguna clase de crimen, no existe entonces nada más allá que esa emocionalidad más básica del ser humano, que es la satisfacción del propio deseo. Claro. O sea, el niño debe ser educado hacia todo lo contrario que lo que hacemos nosotros, que es la represión. Debe ser educado en la satisfacción plena y constante de todos sus deseos y en la realización de aquello. Y no tiene ningún sentido privar de la vida a quien puede procurarse los deseos, y tiene todo el sentido quitarle la vida a quien no puede procurarse la mayor felicidad y el mayor placer. O sea, hay una postura muy muy radical que ya vamos a continuar, pero dentro de todos los pecados que aquí se
No hay pecado en el libro. Eso voy. Todos los pecados que aquí son humillados en su calidad de tales. ¿Ya? Uno que es favorito y que está dentro de las escenas, el incesto, por ejemplo. Claro. El incesto es, por definición, una actividad regular. Porque, por cierto, qué más hermoso, qué más maravilloso que yacer, por ejemplo, como es el caso de aquí de algunos de los personajes, con la hermana, ¿ya? Con quien se ha tenido tanta complicidad, tanta relación, tanta desnudez, ¿ya? Claro. Y finalmente, aun cuando aquí el hermano es uno de los más conservadores, de hecho lo tratan de como, ¡ay, qué escandaloso! Sí, al final. Claro, vendría a ser como Nacho Walker. Claro, viene a ser con Nacho Walker del libro. Claro. Entonces, Pero en este contexto, ¿eh? Sí, Claro, no se hagan un juicio demasiado moralista. Sí, No, para que entendamos, tenemos, básicamente la escena se constituye primero de 3 personajes, los 2 instructores y la chica virgen, Sí. ¿ya? Luego llega un cuarto personaje que es el hermano de la señora, ¿ya? Claro, Denominado caballero. El caballero. El caballero. Qué Luego bonito. llega un quinto personaje que es Agustín, nada que ver con los otros Agustines que la historia nos depara, sino que este es un jardinero de dotación completa, ¿ya? Claro. Y el jardinero fiel. El jardinero, entonces, se presta para todos estos jugueteos y en particular estaba muy interesado en juguetear con esta chica que estaba siendo instruida, que era aparentemente bellísima. Y finalmente, el último personaje que aparece, ¿ya? Es la madre de ella, que al ver la posibilidad de que esté ocurriendo algún desaguisado que jamás imaginó a este nivel, se acerca a buscarla a este domicilio y cuando ella ingresa ocurren nuevos avatares. Y es utilizada para efectos del placer. Claro. Esos son los personajes fundamentalmente, aunque hay un sexto que vendría a ser para efectos prácticos el hombre de la sífilis, que ya vamos a comentar, y que cumple otras funciones. Pero ese es el contexto, y para ir a nuestro primer tema, vamos a elegir a una pareja de hermanos, ¿ya? Que Estas sí que son canciones, ¿no? que nos cantan una canción compuesta con el claro afán de que la gente disfrute, goce, ¿ya? Y tiene este título ingenuo. Transformaciones. Y sufre transformaciones. Esto se llama Me haces tanto bien. Y el grupo es Amistades Peligrosas. Qué gran grupo, ¿eh? Que se acabó. Maestros de la música. Vamos. No tocar, peligro de muerte, o no tocar, las tibias y la calavera hacen dudar, me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve o no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sabe algo mejor. Y qué calor, me gusta tu infierno. Oh, qué calor. Echa más leña al fuego que es abrasador, que ahora está dentro de mí. Me hace sudar, me hace volver a ti. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve o no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Na, 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 na. I've heard people say that too much of anything is not good for you. Es justo, es preciso que un poco de teoría suceda a la práctica. Es el medio de hacer una alumna perfecta. Dormancé, bueno, ¿cuál es el objeto, Eugenia, sobre el que queréis que os instruya? Me gustaría, dice la niña, saber si las costumbres son verdaderamente necesarias a un gobierno, si su influencia tiene algún peso sobre el genio de la nación.
Ah, Pardieu, al salir de casa esta mañana he comprado en el Palacio de la Igualdad un folleto que de creer al título debe responder necesariamente vuestra pregunta. Acaba de salir a la prensa. Veamos, dice la señora, y lee: franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos. A fe que es un título singular. Promete mucho, caballero. Tú que posees una hermosa voz, léenos esto. O mucho me equivoco, debe responder perfectamente a la pregunta de Eugenia. Eugenia dice: desde luego. Y ahí comienza la lectura de este documento que ocupa muchas páginas sobre la religión y las costumbres, ¿ya? Que nos revela un aspecto fundamental al cual quiero referirme, aunque sea brevemente, y es que la fecha de este libro nos señala el momento estricto en el cual ha caído ya definitivamente el orden moral previo a la Revolución Francesa. Así es. Eso no ocurre de un día para otro, requiere tiempo, ¿ya? Lo estamos viviendo incluso en Chile hoy día, y requiere su cierta cantidad de años. La revolución había ocurrido ya varios años atrás, 6 años atrás, y sin embargo ya esto estaba yendo mucho más adelante, al tal punto que ya habían ejecutado a Robespierre. Sí. ¿Ya? Antes el gran líder, el gran revolucionario, claro. y luego considerado un tipo menor porque le había hecho culto a la iglesia. Por amarillo. Por amarillo. ¿Ya? Luego de cortar cabezas lo calificaron de amarillo y le tocó a él su cabeza en el suelo, rodar. ¿Ya? Y bueno, y entonces viene esta propuesta de una nueva costumbre donde finalmente está todo permitido. Es como un clásico momento de gran transformación donde hay tal efervescencia y el Marqués de Sade aparece con esta propuesta que es una propuesta de placer, de goce extremo, ¿ya? En todas sus formas y en todas las posiciones. Uh-huh. Bueno, ahí en ese momento, y que tiene que ver con lo que hablábamos del diálogo quinto, el Marqués hace un juicio lapidario de su época, ¿no? Y en ese sentido enarbola ciertas posiciones y ciertos principios, pero al mismo tiempo es muy crítico de los protagonistas políticos contemporáneos. Claro. Lo usa también para describir una sociedad completamente inmoral, y ahí es donde se produce la paradoja, ¿no? Porque siendo completamente desprejuiciado respecto a todos los asuntos del cuerpo, ese mismo desprejuicio viene a transformarse como en su bastión moral, para decir: aquí hay mucha más verdad que en la hipocresía política y social de mi época. Y ahí es donde deja caer esta crítica lapidaria, una crítica en la cual el Marqués de Sade vendría a ser como una suerte de moralista, ¿no? Como, claro, como una suerte de testigo de fe de la descomposición de su tiempo. Y para estos efectos también hay un dato adicional, que es un dato que deberíamos mencionarlos para efecto de lo que sigamos leyendo. Hay un cierto consenso de que entre estos personajes está el verdadero Marqués de Sade, ¿no? Y que este personaje sería Dolmancé. Por lo tanto, es Dolmancé por lo general, a quien es descrito por los demás personajes como el más inmoral, el más depravado, el más corrupto y el más experimentado en los placeres de la carne, quien es el que a la hora de la declamación lleva la delantera. Sí, evidentemente él es el personaje central y de hecho la escritura intenta dar ese énfasis claramente, no solo porque la alumna sistemáticamente recurre a ella, porque la instructora de la alumna también recurre a las opiniones de Dolmancé, sino además por este conflicto con el caballero muy, muy tenue. El caballero se había prestado para todas las cosas, también, en todo caso. No es que haya hecho una... Pero todos están de acuerdo. Todas las condiciones y roles. Sí, todos están de acuerdo. No es que haya presentado un voto de disidencia en sentido estricto, sino que él hace una apología del amor, básicamente. Y Dolmancé le dice, a ver, mira, entre la ecuación de todo lo que obtienes cuando amas y eres correspondido, y todo el malestar, el dolor que sientes cuando no eres correspondido y no funciona, no hay ninguna correlación. El placer es ínfimamente superior, si es que acaso lo hay, respecto a la mera conjunción de los cuerpos, y en cambio el dolor es infinitamente superior. Por tanto, en esta economía del goce, donde el mundo tiene que lograr aumentar su placer al máximo, no tiene ningún sentido aquello. Claro, lo que pasa es que si esta gente es capaz de tener un orgasmo tras otro infinitamente, van a tener que siempre exigir llegar a algo más. Sí. Van a tener siempre que pedir más. No hay un momento en el que puedan descansar y detenerse. Entonces después van al placer que provoca el dolor, y hay varias cosas. Pero sí, es que eso es interesante. Es como efectivamente es como ya la analgesia que viene después del mero sexo. Claro. Pero además hay un principio fundamental que es el principio de la no procreación.
Claro, la naturaleza no necesita que nos... Es que aquí el asunto es que Dios está reemplazado por la voz de la naturaleza. Hay que hacerle caso a la naturaleza también, así como Dios pudo haber sido un déspota en manos de los reyes. Aquí la naturaleza es la que hay que escuchar siempre. Sí. Entonces la naturaleza dice, hay que hacerle caso. Entonces, si ella necesita los materiales para hacer nuevas creaciones, no importa asesinar, porque la naturaleza... Asesina. La materia que está en movimiento perpetuo está totalmente todo el tiempo creando nuevas cosas, entonces hay que proporcionar los materiales, no importa asesinar, no importa Cortar las ramas secas. Claro, y dice ahí cualquier comparación con la agricultura va a ser correcta y hace una serie de analogías. Pero a mí me impresiona lo profundo que puede llegar al decirlo todo sin ninguna autocensura. O sea, cuando habla, por ejemplo, de los beneficios del incesto, ahí uno piensa que Freud después va a decir que todo el amor filial no es más que un impulso sexual que no se consuma. O sea, está anticipando muchas cosas. Muchas de Freud infinidad están aquí. de cosas. Muchísimas. Y bueno, y a mí me pareció entretenidísimo, más que las escenas sexuales, que son un poco, bueno, como cualquier película pornográfica, ya llegan a aburrir. Lo que me gustó mucho fueron los discursos que hay. Donde yo no me aburrí tanto. De las Yo soy costumbres. más básico. Es que yo la encuentro más entretenida que una película pornográfica lejos, Sí, ¿eh? claro. Porque el hecho de la imaginación, cómo se despierta, más que hace un truco al final muy interesante, que es cuando de pronto Dolmancé se acerca a Agustín, que es este jardinero feroz, y le habla en voz baja y todos le dicen, ay, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? No, es que nos vamos a ir a un cuarto a hacer algo que ustedes no pueden ver. Sí. Entonces le dice, ¿pero cómo? Si nosotros podemos ver de todo. No, le dice, de verdad no lo pueden ver. Pero por lo menos dinos de qué se trata. No les voy a decir. No, pero dinos. Y él le dice, pero tampoco nos enteramos nosotros. No. Y ella dice, no, realmente no podemos verlo. O sea, Claro, pero aquí el asunto es que sería más interesante que la pornografía si hubiera una oposición más dialéctica. O sea, todo se ve demasiado pronto y al final es una misma voz en muchos pasajes, bueno, es que por eso... en diferentes personajes. O sea, yo quisiera que Eugenia hubiera tenido, que es la alumna, hubiera tenido más dudas, más pudor, más cosas que vencer, más resistencia, pero se entrega inmediatamente. Y eso en general en los autores, bueno, del siglo XVIII parece que no están muy preocupados de esta diversidad de voces, sino que quieren exponer tesis. Es una novela de tesis. Pero fíjate que yo tengo ahí una discrepancia, menor, pero una discrepancia. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero lo que veo es lo siguiente. Veo, primero, la narración lo que señala es que la preinstrucción ha ocurrido. O sea, la señora ha hablado con ella claramente, ya han llegado a acuerdo y ella sabe a lo que va, no se imagina todo lo que va. Porque no han hecho nada. Claro, no han hecho nada. Ella es virgen. Claro. Es virgen, pero se da a entender que sí ha tenido relaciones sexuales de carácter lesbiano con... Sí, con la señora. Porque le había visto... Lo que yo vi, que le había enseñado los pechos, pero parece que llegara, porque después le da una explicación de cada órgano, de lo que es el clítoris, no, la que es formación súper interesante. Sí, claro. La formación no había acontecido. Y eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, creo que más importante, este libro en el fondo, como decía, es el manifiesto de Marx respecto al Capital. Sí. Esto es respecto a Justín, a las otras obras del Marqués. Entonces, en el fondo, es una... que además el hecho de usar el título del Marqués es muy interesante porque hay una ironía ahí muy potente, digamos. Bueno, Pero es Marqués. Pero es Marqués. Vamos a volver a eso. Marqués, Claro. Es Marqués. Pero es pariente de los Borbón. Claro. ¿En serio? Es pariente de los Borbón. Claro. Tenemos tema ahí para el otro bloque. Pero yo... y además el actual rey mató a su hermano. Pero quiero... Claro. Así que... Sí, el rey de España. Bueno, pero antes quiero hacer un homenaje. Un alcance y un homenaje. Un arrepentimiento. Un alcance, un homenaje, así como en política hay marxistas. Después de leer yo este texto de aquí, donde dice: estoy muerta, quebrada, aniquilada, pero por favor, explicadme 2 palabras que había pronunciado y que no comprendo. Ante todo, ¿qué significa matriz? Madame de Saint-Ange es una especie de recipiente parecido a una botella, cuyo cuello abraza el miembro del hombre y recibe el semen que se produce en la mujer por el resumamiento de las glándulas, y en el hombre por la eyaculación que hemos de mostrarte. De la mezcla de ambos licores nace el germen que produce alternadamente varones o hembras. Comprendo, esta definición me explica al mismo tiempo la palabra semen, que antes no había entendido bien. ¿Y esa unión de la simiente es necesaria para que se forme el feto? Madame de Saint-Ange, sin duda, aunque se ha probado sin embargo que la existencia de ese feto solo depende del semen del hombre.
Este, sin embargo, exhalado solo, sin mezclarse con la mujer, no procrearía. El que nosotros proveemos únicamente sirve para la elaboración. No crea, sino que ayuda a la creación, sin ser la causa de esta. Muchos naturalistas modernos sostienen incluso que es inútil. Los moralistas, siempre guiados por los descubrimientos de aquellos, han concluido con bastante verosimilitud que en tal caso el hijo formado de la sangre de su padre solo debe sentir ternura hacia éste. Esta afirmación no carece de evidencia, y aunque mujer, no me inclinaría a combatirla. Hasta ahí yo creo que Naombar te lo firma. Está firmado Por eso. por él. Entonces, lo que quiero decir yo Es que ella es sádica. así como hay marxistas en política, también hay sadistas, Hay sadistas. o sádicos. Sí. Exactamente. Y bueno, el Marqués de Sade es Sádicos reconocidamente designados, ¿no? misógino en muchas de estas páginas. Ajá. O sea, uno ve mucho del odio y digamos, el poco aprecio de la mujer. Entonces dice ahí Eugenia, en mi corazón encuentro la prueba de lo que me dices, querida, porque amo a mi padre con locura y detesto a mi madre. Esa predilección no tiene nada de asombroso. Lo mismo he pensado yo. Todavía no me he consolado la muerte de mi padre y cuando perdí a mi madre ardí de alegría. La detestaba cordialmente. Adoptad sin temor esos sentimientos, Eugenia, corresponde a la naturaleza. Formados solo de la sangre de nuestros padres, no debemos absolutamente nada a nuestras madres. Por lo demás, lo único que han hecho es prestarse al acto, mientras que el padre lo solicitó. Por lo tanto, el padre ha querido nuestro nacimiento, mientras que la madre se limitó a consentirlo. ¿Cuánta diferencia para los sentimientos? Muy es bien, decir, sí que hay una actualidad absoluta de Sade. Absoluta. Y a pesar de todo y de que se haya descubierto que la cosa no es solo el semen, sino que hay óvulos, que sé, Este es un país sádico. Ena von Baer Tiene cosas mucho de... en común con Marqués de Sade. Sade. O sea, le da la razón, es Pero un qué fundamento notable, qué teórico. notable El fundamento Es un teórico fundamento de... teórico, porque ella presta el Impresionante. cuerpo así Pero como además, es un recipiente, claro, una no. botella, la matriz de una botella. Claro, porque además en la familia von Baer se dedicaba a las semillas. Ah, Así es, Ah, así es. Sí, claro. ella lo sabe Monsanto, entonces. Monsanto. Ella lo sabe Claro. entonces. Con un nombre que... Bueno, en Ya, fin. Yo eso. creo que es el momento de ir a uno de nuestros cantantes predilectos en este programa. Un hombre que llegó desde Venezuela, De Maracaibo. de Maracaibo, Como Renny Vega. allí donde no funciona ni la ley de gravedad, como dicen, y ha llegado para darnos de punta a punta una canción que nos refiere a las delicias del encuentro de los cuerpos, aunque todavía muy tímida, no encontramos canciones suficientemente exaltadas para llegar. No hay canciones a la altura de este libro. No hay canciones, Sí. no hay canciones. Ni Amistades Peligrosas. Así es que nos vamos No, con el no hay. Puma y de punta a punta. Deja la luz encendida, quiero mirarte desnuda. Ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta, palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba, solo los dos en silencio, enredados en la cama. Había soñado tanto este precioso momento, pero esto es lo máximo. Estoy entrando en tu cuerpo, siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame.
más te acaricio, mientras tu piel se estremece y se despierta el instinto y otra vez quiero poseerte. Siento tu pecho agitar y tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez. La República de las Letras, una nación letrada y democrática, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah. ¿Tienes acaso la locura de la inmortalidad? Pues bien, querida, es jodiendo cómo permanecerás en la memoria de los hombres. Se ha olvidado pronto las Lucrecias, mientras que las Teodoras y las Mesalinas son motivo de las conversaciones más dulces y más frecuentes de la vida. ¿Cómo pues, Eugenia, no preferir un partido que, coronándonos de flores aquí abajo, nos deja aún con la esperanza de culto más allá de la tumba? ¿Cómo, pregunto yo, no preferir este partido a aquel que, haciéndonos vegetar imbécilmente en la tierra, no nos promete después de nuestra existencia más que el desprecio y el olvido? Eugenia dice: ay, amor mío, cómo inflaman mi cabeza y seducen mi alma esos discursos seductores. Estoy en un estado difícil de pintar. Y dime, ¿podrás presentarme algunas de esas mujeres que me prostituirán si se lo digo? De aquí a que tengas más experiencia, eso solo me atañe a mí. Ah, eres deliciosa, vamos, sigue instruyéndome, apresúrate en tal caso a enseñarme cuál ha de ser la conducta de una mujer en el matrimonio. En cualquier estado, querida, en que se encuentre una mujer, sea doncella, mujer, viuda, nunca debe tener otra meta, otra ocupación, otro deseo, que hacerse joder de la mañana a la noche. Para este único fin es para la que ha creado la naturaleza, y si para cumplir tal intención exijo de ella pisotear todos los prejuicios de su infancia, si le prescribo la desobediencia más formal a las órdenes de su familia, el desprecio más constante de todos los consejos de sus padres, convendrás, Eugenia, que de todos los frenos a romper, el que antes le aconsejaré aniquilar será, con toda seguridad, el del matrimonio. Impresionante. Impresionante. La señora tenía claro el asunto. Ella era casada, pero ella tenía con su marido un acuerdo muy claro. Él era un libertino también. Claro. Y a él le gustaba una práctica que incluía, que hace recordar a Spinac, digamos. Claro. Sí. Y ella lo satisfacía, y ella entonces tenía la libertad de poder hacer lo que quisiese con su hermoso y bello cuerpo, que también dice la escritura, esta escritura, la nuestra, que lo tenía. Ahora, el embate llega también hasta el propio Jesucristo. Sí. Y a mí me gustaría leer un párrafo en el cual, con una implacable coherencia interna, ridiculiza la supuesta existencia de Jesucristo, ¿no? Entonces dice, Dolmancé, por cierto, alias Marqués de Sade. Lo primero que veo es una infancia desconocida, algunos servicios muy libertinos prestados por este bribón, ya sabemos quién es el bribón, a los sacerdotes del templo de Jerusalén. Luego una desaparición de 15 años, durante los cuales el bribón se envenena con las quiméricas reflexiones de la escuela egipcia, que más tarde llevará a Judea. En cuanto vuelve a poner el pie allí, su demencia le lleva a decir que es el Hijo de Dios, hecho a su semejanza. Asocia a esta alianza otra fantasma, al que llama Espíritu Santo, y esas tres personas, asegura, no son más que una. Cuando más sorprende a la razón este ridículo misterio, más insiste el bribón en que se asuma y respete, advirtiendo sobre los peligros que entraña desconocerlo. Para salvarnos a todos, asegura el imbécil que se ha encarnado, aunque sin dejar de ser Dios, en el seno de una hija de los hombres. Los deslumbrantes milagros que haga muy pronto convencerán a todo el universo. En efecto, durante una cena de borrachos, el tunante transforma, según dicen, el agua en vino. En el desierto alimenta a unos depravados con las provisiones que preparan sus seguidores a escondidas. Uno de sus camaradas se hace el muerto y nuestro impostor lo resucita. Se traslada a una montaña y allí, ante la presencia de un par de amigos, hace un juego de manos que haría ruborizar al peor de nuestros ilusionistas.
Y así continúa describiendo el Nuevo Testamento. La obra del Señor. Claro. El Evangelio. ¿Ah? Aquí la única obra que se hace, ¿no? Claro, así parecería. Bueno, además claro. hay análisis de psiquiatras connotados respecto a la presunta sexualidad, digamos, a la potente sexualidad supuestamente del personaje de Jesucristo, que analizan las escrituras desde el punto de vista psiquiátrico, y el masaje de los pies, y un conjunto de otras conductas son analizadas desde el punto de vista de la homosexualidad, en fin. Pero más allá de Jesucristo, que también participa en este libro, por tanto, y que a quien se le califica de bribón, asumiendo que todos los bribones de aquí son los que se portan más o menos bien de acuerdo a los parámetros de Sade, además. O sea, además diciéndole que su único pecado en el fondo es ser un impostor, porque podría haber confesado que en realidad le gustaba pasarlo bien. Sí. ¿no? Bueno, de hecho, el final del libro empalma directamente con lo que tú estás diciendo, porque si no lo vamos a usar para algo mejor, yo puedo leerlo, ¿no? Por favor. Es muy breve, dice: nunca como mejor ni duermo más tranquilo que cuando he empleado el día manchándome con lo que los imbéciles llaman delito. Claro. Ahora, el asunto es que de pronto Sade tampoco puede ser tan consecuente y habla de extravíos, habla de crímenes, habla de faltas. O sea, de todas maneras, a pesar de estar en contra del lenguaje común de la moral, asume en cierta forma esa moral para él definir también lo que los personajes siguen. No puede liberarse totalmente de eso, tal vez para que el lector lo comprenda mejor, pero sigue hablando de la caída, el crimen, lo extraviado. Claro, entonces, la impugnación no es absoluta, porque no puede. No. La impugnación es absoluta en términos del discurso, pero no en términos de la experiencia, porque la experiencia no es difícil de señalar que... no tiene palabras para decirlo de otra manera. Es un poco, el marco de referencia que uno tiene es el marco de referencia que ha sido construido durante muchos años con otra moral. Y en definitiva él tiene que someterse a esa moral para poder operar. A propósito de otra moral, yo quiero hacer una referencia en este instante. Estamos en el tercer bloque, no nos habíamos dado cuenta. Que por lo general es el bloque libertino, ¿no? El bloque libertino. Exactamente. Y en el bloque libertino además aprovechamos de de hacer homenaje a nuestros amigos. Sí, claro. ¿Ya? Homenaje en un sentido convencional, ¿no? Sí. Como los homenajes que se realizan en de hecho usa la palabra algunas veces. Claro, el homenaje. No. Qué bonito. Qué bonito término, el homenaje. Este es un homenaje. Este es un homenaje bastante más cauto. Sí, claro. Sin las lubricidades. Exactamente. Sin las voluptuosidades. Las voluptuosidades marcadas por el Marqués de Sade. No, vamos a hacer un homenaje primero a la librería Clepsidra, cuyo propietario, gerente general, ¿ya? Está presente aquí. Y es un libertino. El libertino Omar Sarraz. El libretino. Que está en José Pedro Alessandri 94, Macul. Al llegar a Irarrázaval, si uno proviene desde el sur, y pasado Irarrázaval, si uno proviene desde el norte. Y usted encontrará ahí entonces los mejores libros, y sobre todo encontrará algo que nosotros siempre decimos, y esta vez no le pediremos a Omar que aclare los puntos, porque es un misterio que debemos desentrañar lentamente. Usted podrá encontrarse con la librería y con el sótano. ¿Qué hay en el sótano? ¡Oh, bribón! ¿Qué hay en el sótano de este bribón? No lo sabe nadie. ¿Ya? No. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? No lo sabe nadie. Pero sabemos que hay un sótano fantástico de donde emergen los mejores libros. Y donde... Eso de día. Yo he estado ahí de día y me consta que eso es lo que ocurre de día. Pero en las noches se oyen ruidos. Se oyen ruidos. Si usted va pasando por ahí y está cerrado y ya no puede ir por ahí, entonces camina. Desde ahí 180 pasos. Llega a Irarrázaval, dobla a la derecha. Es más seguro. ¿Ya? Y va al Café de la Isla. Irarrázaval 3465, a metros de la Plaza Ñuñoa, epicentro cultural, político del país. Claro. Y en ese lugar usted puede ingresar y sencillamente degustar los placeres de un bar latinoamericano, degustar los placeres de una comida orgánica, de huerto orgánico. Es un lugar orgánico. Vinculado a la naturaleza y a sus lógicas. Claro. Por tanto, es un lugar formidable donde usted puede disfrutar en esta media temporada, ahora que ha llegado el otoño, con la aparente decadencia, digamos, de la fertilidad. Claro. ¿Ya? Ahora que Perales se pone de moda. Ustedes saben que primavera viene
viene de, significa fundamentalmente, viene de verga, de vergel. La primera verga, el primer vergel. Ajá. Bonito. Así que las palabras normalmente todas terminan ahí. Bueno, acaban ahí. A la isla también y puede entonces degustar los mejores placeres también de la bebida, ¿ya? Y también de la comida, si usted así lo desea. Bien, continuamos entonces con nuestra revisión. Mi libro tiene dibujitos, no sé si los vieron. El mío tiene el mío no tiene dibujitos. Lúbricas figuras. Pero es un libro lleno de ocasiones. Sí, es muy gráfico. Sí. Es muy gráfico, sí. De hecho es muy interesante que aquí hay varios elementos que se usan con frecuencia en el lenguaje actual de la sexualidad y que entonces ya el Marqués de Sade los refiere. Por ejemplo, la idea del, comillas, cuadro plástico es aquí muy evidente, porque él, sin decir exactamente la palabra cuadro plástico, él dice, hay que pintar esta escena, o sea, la referencia a la pintura como la escena fundamental. Hay una experiencia estética muy formidable en términos cinematográficos, o sea, la importancia de esa escena, cómo la capta la persona y cómo siente las posiciones de los cuerpos. No es tan importante solamente el qué hacen y cómo hacen estos trencitos de penetración, unos trencitos, sino que además la forma de la posición, la belleza de esa posición. Yo aquí tengo varias obras de François Boucher. Una se llama No mires, imagínense. Y hay una serie de obras que aquí son señaladas en esta edición. Algunas de ellas hechas respecto a la novela de Sade, de hecho. Ahora no dan el ancho, ¿ah? No. Aquí todo da el ancho en todo caso. Claro. Debo decir. Es muy cierto. Ahora, Omar, yo simplemente quería decir por favor, que a pesar de ser un libro extraordinariamente literal, que no pierde el tiempo en eufemismos para describir las situaciones, da cuenta de una pluma notable. Sí. Y hay ciertos momentos en que hay una suerte de lenguaje filopoético, aunque lo que está describiendo es inequívoco. En realidad estoy hablando del tono completo del libro, pero abriendo en cualquier página, ¿no? Dice: le dispensé el mismo trato que a Dolmancé, quien, al devolverme centuplicadas las sacudidas que yo producía en nuestro tercero, muy pronto lanzó en el fondo de mi culo ese licor hechicero con el que casi al mismo tiempo yo regaba el bebé. Y así sucesivamente, ¿no? Claro. Es un libro que está escrito con una musicalidad que nunca sabemos cuando no es la lengua nativa, si esa musicalidad se la debemos al traductor, se la debemos a la actualización, además, porque ya sabemos, los escritores antiguos traducidos se ven más jóvenes que los escritores de la lengua propia, pero hay aquí algo que por lo menos en mi libro aparece claramente. Sí, yo quiero referir al carácter de manifiesto, porque al principio hay una expresión a los libertinos que dice, y hay una clara referencia a un manifiesto, digamos: voluptuosos de todas las edades y de todos los sexos, a vosotros solos ofrezco esta obra, nutridos de sus principios que favorezcan nuestras pasiones, esas pasiones de las que fríos e insulsos moralistas os hacen asustaros. No son sino los medios que la naturaleza emplea para hacer alcanzar al hombre los designios que sobre él tiene. Escuchad solo a las pasiones deliciosas. Su órgano es el único que debe conduciros a la felicidad. Mujeres lúbricas, que la voluptuosa Saint-Ange sea vuestra modelo. A ejemplo suyo despreciad cuanto contraría las leyes divinas del placer que la encadenaron toda su vida. Muchachas demasiado tiempo contenidas en las ataduras absurdas y peligrosas de una virtud fantástica y de una religión repugnante, imitad a la ardiente Eugenia, destruid, pisotead, con tanta rapidez como ella, todos los preceptos ridículos inculcados por imbéciles padres. Y vosotros, amables disolutos, vosotros que desde vuestra juventud no tenéis más freno que vuestro deseo en otras leyes que vuestros caprichos, que el cínico Dolmancé os sirva de ejemplo. Id tan lejos como él, como si él queréis recorrer todos los caminos de flores que la lubricidad os prepara. Mira, aquí reemplaza lubricidad por lascivia. Yo aquí tengo todo el rato lubricidad. Debo decir que a pesar de todo este optimismo en el poder del goce, también hay un poco, o hay angustia. Sí. Hay una parte donde le dice Madame de Saint-Ange a Dolmancé: divino hombre, os adoro, qué coraje y qué espíritu hay que tener para haber gustado como vos todos los placeres. Solo al hombre de genio está reservado el honor de quebrar todos los frenos de la ignorancia y de la estupidez. Besadme, sois encantador. Entonces hay esta cosa, y luego está esto otro que dice:
la virtud, el vicio, todo se confunde en el ataúd. La infeliz que ha vivido sin placer expira ahí, sin compensación. Entonces, en cierta forma, hay que tirar porque igual nos vamos a morir. Claro, y porque además es el encuentro con la vida. Y a propósito del encuentro con la vida, nos vamos a ir a escuchar al señor... ¿Alberto Plaza? ¿Que no. cante la vida? No. Vamos a ir a escuchar. Vamos a ir a escuchar algo un poco más lúbrico. Y yo me voy a poner de pie. ¿Tú te vas a poner de pie? Sí, porque vamos a hablar de un senador. ¿De un senador? ¿Es el senador Otero el que vamos a hablar, o no? Ah, claro, el senador Otero, que cuando asumió, pero como consecuencia del crimen aquel, todo el mundo decía, es más liberal que Jaime Guzmán. Un libertino. Un libertino. Claro. No, vamos a ir con el otro Otero, Patricio. Con Manuel Otero. El senador con C. Claro, y esta obra maestra de la lascivia, de la lubricidad llamada Te he querido tanto y de tantas maneras. Te he querido tanto y de tantas maneras que parece imposible inventar nuevas formas de amor. Te he querido con timidez cuando pensaba que era el único que amaba entre los dos. También con tristeza y añoranza cuando estaba solo, pensando en ti y dándome cuenta que no sabía estar lejos de ti ni un momento. Te he querido tanto. Te he querido tanto y de tantas maneras que me parece imposible que nadie pueda llegar a quererte más que yo. Te he querido con paciencia por llegar a comprenderte y hacer mías tus ideas. Te he querido con egoísmo por no querer compartirte con nadie, por miedo a perderte. Te he querido a gritos cuando no escuchabas mis razones. Te he querido tanto y de tantas maneras. Parece imposible inventar nuevas formas de amor. Te he querido con el deseo y el ansia por hacer el amor contigo, hasta consumirnos los dos. Y sé que tú también llegaste a quererme. Por haber compartido tantas cosas. Te he querido tanto y de tantas maneras que me parece imposible que hoy haya un solo modo de amarte y que este solo sea tu recuerdo. Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours. Muestra a mis ojos esa obra maestra, Agustín. Quiero besarla y acariciarla un cuarto de hora. Ven, amorcito, ven, que en tu bello culo me haga yo digno de las llamas con que Sodoma me abraza. Hay nalgas más bellas, más blancas. Quisiera que Eugenia de rodillas le chupase la polla mientras tanto. Con su postura expondría su trasero al caballero, que a su vez la encularía. Y la señora Saint-Ange, a caballo a lomos de Agustín, me ofrecería sus nalgas a besar, armada con un puñado de vergas. Quizás pudiera, inclinándose un poco, según me parece, azotar al caballero, a quien esta estimulante ceremonia incitaría a no tener contemplaciones con nuestra alma. Sí, es así. Todo está a las mil maravillas, amigos míos. Eso es una fiesta, ¿eh? No, eso es tener...
Ahora, es notable el epígrafe del libro, ¿ah? Claro, el epígrafe es muy bueno. La madre recomendará a su hija la lectura de este libro. Pero aquí tiene un juego, en la traducción que tengo yo dice, la madre prescribirá a su hija la lectura de este libro. Y dice que es en relación a un manifiesto o a una orden revolucionaria que decía, la madre proscribirá a su hija la lectura de este libro. Entonces él hace un juego. Y eso que había prohibido la revolución, él lo pone aquí cambiando, proscribir por prescribirá. Claro. La madre prescribirá a su hija la lectura. Sí, yo tengo lo mismo. La madre ordenará esta lectura a su hija. Bueno, ¿qué les parece que el Marqués de Sade haya sido pariente de los Borbón? Pero estoy hablando de fines del siglo XVIII. Claro. No tenía la culpa. Ahora, el pobre cada rato dice que uno no tiene la culpa de cómo nace y se pasó la vida en cárceles, manicomios. O sea, a pesar de ser pariente, lo pasó mal y perseguido por la suegra, por el propio rey. Donde lo encuentran lo podían detener. Aunque el rey asistió a su matrimonio. Sí. Cuando todavía había cierta ilusión de que abandonara los caminos de la lubricidad. Sí. Sí. No, a mí me parece que es un tipo que lleva la consecuencia lejos y bueno, es admirable que se haya atrevido a tanto. Dicen que estuvo varias veces en las listas para ser guillotinado. Sí. O sea, no. Y no hay, yo que si sepa, no hubiera ninguna página si no hubiera sido Marqués, de nada. Es probable que no se hubiera salvado. No, claro. no le demos un... Ahora, lo que sí es cierto es que el Marqués de Sade en vida escribió una serie de obras que no tenían este tono. Y lo curioso es que cuando este libro es publicado por primera vez en 1795 es publicado como un libro anónimo. No tengo claro si al final de su vida o después de muerto incluso es que se reconoce en él la autoría del libro. Con lo cual quiere decir que su situación social a esas alturas ya era lo bastante precaria como para más encima... rubricar con su firma este título. Rubricar. Claro, que fue guardando las grandes proporciones, lo mismo que le pasó en principio a Neruda con los versos del Capitán. Sí. No, estuvo en Italia muchos años para que no lo tomaran preso y yo creo que sí tuvo momentos de persecución y de pasarlo muy mal. Ahora, pero a un persecutor, a un tipo como este, lo que le puede hacer termina siendo un bien. Un bien, claro. O sea, imagínate este tipo frente a una tortura cualquiera. Sí, bueno, aunque él dice incomodando que es mejor, al torturador, diciendo. Claro, aunque él preferiría ser el que esté del otro lado siempre. Pero bueno. Sí, no, pero él pero él en eso es ecuánime, ¿ah? Sí, en general es ecuánime. Sí, claro, él comprende que en la ley de la vida hay que dar y hay que recibir. Hay que recibir, sí. Pero aquí además hay una vieja sabiduría que está recogida, y hay que decirlo, que es la sabiduría de lo que podríamos llamar el refinamiento. El refinamiento que está asociado a normalmente capas muy altas de las sociedades que, cansados del placer, empiezan a explorar otras fórmulas y que normalmente están asociados efectivamente a la sodomía, sobre todo a la sodomía de jovencitos, ¿ya? Y aquí hay una serie de reivindicaciones de aquella, hay un culto a la cultura griega y su refinamiento, hay un culto al hecho de que la mujer puede ser efectivamente copulada, pero esa cópula tiene que estar orientada fundamentalmente hacia la no construcción de la vida, hacia el pecado, hacia la sodomía, pero que sigue siendo el hombre, ¿ya? El objeto más placentero por excelencia. Claro. Sí, ahora, eso que tú describes empieza a cargar de contenido lo que decía Omar al principio, ¿no? Esta apología del ano como mecanismo de placer. Bueno, tiene encima un par de montajes, ¿no? Aparte del montaje natural. Raquel, ¿no? Sí. El primer montaje es que efectivamente se presenta como una alternativa al carácter instrumental del sexo para la procreación, ¿no? Estoy muriendo de calor, ¿eh? La naturaleza no le interesa. Es verdad. Sí. No tocar, peligro de muerte. Y por el otro lado también, claro, por ser una conducta religiosamente reprobada, implica también una bandera anticlerical, ¿no? Claro, ahí dice él que primero los placeres del libertino, que es una vía heroica finalmente la del libertino, va más allá siempre, más allá de todo, y
me acordaba una frase de Hegel que dice: el placer se aniquila en su satisfacción. Aquí eso nunca ocurre, sino que se inflama. Es una cosa impresionante, es como que le cortan la cabeza y salen 10 más. Entonces... es como fuerzas especiales. Claro, no, inagotable. Sí. Entonces, a mí me parece que además está todo el siglo de las luces con todo su peso, esta cosa de que todo se puede razonar, todo se puede explicar con argumentos, y incluso económicos. O sea, dice, no hay que engendrar porque... Le hace mal al planeta. Claro, y llega a ser ecologista, en cierta forma, dice... Las naciones que tienen pocos habitantes producen excedentes que pueden comerciar y enriquecerse. En cambio, a los reyes, a los déspotas, a los gobiernos tiránicos les facilita que haya mucha población, porque así hay más pobreza y se puede someter mejor a la gente. Está todo el tiempo metiendo reflexiones económicas, filosóficas, quitándole el centro, políticas, quitándole el centro del universo al hombre, diciendo el hombre cree que son crímenes porque se da mucha importancia, pero en realidad el hombre no es nada, el universo va a seguir girando si desaparece toda la especie humana. Entonces es muy radical y es muy interesante. Sí, aquí hay una tradición que va mucho de esto, lo recoge Nietzsche, lo recoge Freud. Claro, está ahí. Aquí hay un cambio, hay un giro, o sea, hay un giro de época. Sade representa incluso más que muchos otros autores ese giro absoluto de una época que finalmente no gira por completo, pero que sí se descubre desde ahí en adelante emerge el erotismo y la estética como dos dimensiones cercanas en la sociedad. Ahora, sin que eso quiera decir que el Marqués de Sade construyó una escuela. No, para nada. O sea, hay quien lo invocará literariamente como un referente muy posterior. Pero será siglo XX, dicen los surrealistas, le pusieron el Divino Marqués, y yo leí que era por la referencia a Aretino, el divino Aretino del siglo XVI, y yo no sé si será que la referencia es porque Aretino también tiene en sus sonetos lujuriosos uno donde habla de los celos de la vagina al ver el amor del ano con la verga o con el pene. Con el pene, digamos. La envidia del pene. La envidia, entonces. Póngale nombre, digamos. Al libro. Un clásico de los baños de nuestro país. Quiero ir cerrando sin antes mencionar. Es muy interesante. Dos cosas. Una es un homenaje a Franco Sefirelli, no sé por qué se me ocurrió. Ajá. Claro. Y otra, muy importante, tanto por el erotismo como por la estética, como por todo lo demás. Y otra, muy importante, que es la referencia al final del libro. En el final del libro, dijimos al principio, llega la madre. Exactamente. Sí. Llega la madre a buscar a su hija y le dice lo que toda madre tiene que decirle. Vámonos de aquí, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible? La madre además que era una ultraconservadora. Y el padre había mandado a la hija. Le había sugerido que fuera donde esta instructora, porque claramente el padre, y esta es la escena que no vemos, quiere follarse a la hija. Claro, quiere y manda cosechar. Luego, y está feliz de que vaya la madre después, porque sabe que estos libertinos son capaces de hacer con ella cualquier cosa, incluido matarla. Matarla y no importará. Y de hecho se le sentencia a muerte, pero Dolmancé señala que esa sentencia es poca cosa y que la mejor sentencia posible es que llamen a otro personaje que está abajo, el hombre de la sífilis, que es un hombre que tiene una verga maravillosa, pero que tiene el problema de que ya ha ingresado en él el virus. Y entonces ese hombre va y penetra por ambos flancos a la madre, ¿ya? Donde ella termina además quedando la duda de si además lo disfruta, incluso en algún momento lo disfruta aparentemente. La hija refiere a aquello, ¿ya? Le dice, maldita zorra, veo que estás disfrutando y estás lúbrica y qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, y luego esa mujer, la hija dice, bueno, para que no se le escape nada de esta contaminación a la que ha sido sometida, debemos coserle su coño. Y le hacen esta cruel y sangrienta operación, ¿ya? Con la cual es enviada de vuelta hacia su hogar, ¿ya? Por el caballero que la va a llevar. Y el caballero, por supuesto, la tiene que llevar. ¿Ya? Y ya sin posibilidad alguna de someterse nuevamente a futuras vejaciones, pero sí, efectivamente, viviendo la enorme insatisfacción de haber visto a su hija en estos ardides. Así es que así termina el libro y nos invita a una reflexión profunda sobre las relaciones entre las madres y las hijas y en las relaciones familiares en todo sentido. Es una obra que no puede faltar en su velador, en su tocador. Como decía ese programa que nos copió todo, el show de los libros, ¿se acuerdan? ¿No? Sí. Al final los críticos decían si lo recomendaban o no lo recomendaban.
Sí. Omar Sarraz. Sí, lo recomiendo. Alberto Mayol. Lo recomiendo encarecidamente. No hay una forma de construir una moral completa y saludable sin haber leído la filosofía. No, a mí me da mucha alegría haber terminado de leer un libro completo de Marqués de Sade, porque había leído solo párrafos de Justin. Me pareció muy interesante. Incluso uno le puede perder todos los miedos. Se puede dar cuenta de que tanta racionalidad no pone un monstruo delante de uno, y yo creo que él fue más allá de lo que uno tiene, o sea, sacó lo que uno tiene dentro. Freud también dijo que el subconsciente es asesino. Sí. Lo prueba uno con que alguien lo contraría a uno de mala manera en cualquier parte y uno inmediatamente quiere asesinar. Pero ahí están las represiones, de las que Marqués de Sade más bien dice que son degeneraciones, alejamientos de la naturaleza. Bueno, yo creo que es muy esclarecedor en muchos aspectos. Muy esclarecedor. ¿Y para la próxima semana, Patricio? No tengo idea. No tenemos nada. No he pensado. No, le vamos a avisar por Facebook entonces. Le vamos a avisar le vamos a avisar en el semáforo. ¿Sí? Quiero decir solo que me había sugerido Carmina que pusiéramos Bella sin alma de Ricardo Cochante, pero no lo pudimos encontrar. Sí, no, para que Omar vuelva tranquilo a casa. Sí, es que porque... Para que no sea sometido. Para que no duerma en el chupino. A los latigazos. No, porque resulta que Eugenia es una buena discípula del Marqués. Entonces... Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Que disfruten lo que queda de este sábado y sobre todo los días que vienen después de estas revelaciones de inicios del otoño. Pero mezclemos un poco, no puro sexo. Tiene que haber un trago, tiene que haber algo. Ah, sí. Tiene que haber comida también, porque todo el día, yo no sé. Tiene que haber algo, un mastique, algo. Bueno, usted vea cómo lo hace, pero lo hace. Nos vamos. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.